El mundo que conocemos hoy fue forjado en el yunque de las estepas bajo el galope de cascos que no conocían el cansancio y el silbido de flechas que no buscaban solo carne, sino el alma misma de las civilizaciones. Existe una verdad incómoda que los libros de texto suelen suavizar. La paz es solo un paréntesis entre tormentas, y ninguna tormenta fue tan devastadora, tan absoluta y tan quirúrgica como la que desataron los generales mongolíes en el siglo XIII. La ingeniería del terror que permitió que un puñado de nómadas que no sabían leer mapas terminaran redibujando las fronteras del mundo entero. Imaginen un ejército que no necesitaba líneas de suministro, que dormía en la silla de montar y que podía aparecer en las puertas de una ciudad europea semanas antes de que los mensajeros dieran la voz de alarma. No eran soldados en el sentido tradicional, eran una fuerza de la naturaleza, un virus táctico que se adaptaba a cada defensa, a cada muralla y a cada clima, desde las selvas asfixiantes de Asia hasta las llanuras congeladas del Ros de Kiev. Todo comenzó con una idea tan simple como brutal: la meritocracia absoluta en un mundo de linajes sagrados. Mientras los caballeros de Europa y los samuráis de Oriente se perdían en códigos de honor y herencias de sangre, en las estepas de Mongolia nació el sistema de los perros de guerra. Hombres como Sabyutai y Jib no llegaron al mando por su apellido, sino por su capacidad para sembrar el caos con precisión matemática. Sabutai, el estratega silencioso, es quizás el mayo R general del que nunca has oído hablar. Un hombre que dirigió más de 60 batallas y no perdió ninguna, un arquitecto de la destrucción que veía el mapa del mundo como un tablero donde las piezas se movían a la velocidad de la luz. Bajo su mando, el ejército mongol dejó de ser una horda para convertirse en un organismo vivo. Cada jinete era un experto en el arco compuesto, un arma de ingeniería superior que podía atravesar cotas de malla a distancias donde el enemigo ni siquiera podía ver los ojos de su verdugo. Pero su verdadera arma no era el arco, sino la percepción. Los mongoles perfeccionaron el arte de la huida fingida, una trampa psicológica tan vieja como la guerra misma, pero ejecutada con una disciplina tal que incluso los generales más veteranos de Persia y Europa caían en ella como niños persiguiendo a una sombra solo para encontrarse rodeados en un terreno donde la retirada era una sentencia de muerte. Cuando los mongoles miraron hacia el oeste, hacia el opulento imperio corasmio, el mundo descubrió que la hospitalidad era la única ley que no se podía romper impunemente. La ejecución de un enviado mongol fue el error más costoso de la historia antigua. No fue solo una guerra, fue una erradicación. Usaban prisioneros como escudos humanos, obligando a los hijos a asaltar las murallas de sus propios padres. Si una ciudad resistía, el castigo era total. Si se rendía, se convertía en un engranaje más de la maquinaria. Esta capacidad de absorber la tecnología de los vencidos fue lo que los hizo invencibles. Contrataron ingenieros chinos para construir catapultas, expertos persas para manejar el fuego griego, y médicos de todas las naciones para mantener a sus guerreros en pie. El imperio mongol no era solo un ejército, era una red de inteligencia global, una internet de espías y mensajeros llamada YAM, que permitía que una orden dada en el Pacífico fuera ejecutada en las orillas del Danubio en cuestión de días. La invasión de Europa fue el punto de inflexión donde la caballería pesada de los caballeros teutónicos y templarios se encontró con la realidad de la guerra moderna. En la batalla de Moy y en la de Legnica, los europeos aprendieron que su armadura brillante y su valor individual no servían de nada contra una fuerza que peleaba como una jauría de lobos coordinada. Los mongoles no buscaban el duelo honorable, buscaban
la aniquilación logística. Usaban humo para separar a las unidades enemigas, señales de banderas para coordinar ataques a kilómetros de distancia y una lluvia de flechas constante que desgastaba el espíritu. Antes de que el primer sable tocara un escudo, fue en este momento cuando Sabyutai estuvo a punto de cambiar el destino de Occidente para siempre. Si no fuera por la muerte del Gran Khan en las estepas, que obligó a los generales a regresar para elegir un sucesor. Es muy probable que París y Roma hubieran terminado como Bagdad en cenizas. La historia de los mongalíes es la historia de cómo la velocidad y la información vencieron a la piedra y al acero. Es un recordatorio oscuro de que, en la guerra, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor entiende el flujo del caos. Al final, el imperio se fragmentó no por la derrota externa, sino por la misma ambición que lo creó, pero su sombra sigue proyectándose sobre cada doctrina militar moderna. Porque cada vez que un general habla de guerra de movimientos, de superioridad tecnológica o de operaciones psicológicas, está, sin saberlo, repitiendo las lecciones que los jinetes de la estepa grabaron con sangre en la piel del mundo. Dale me gusta y suscríbete al canal